Irán, marzo de 2026. El régimen que durante 40 años amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, con destruir a sus enemigos, con resistir cualquier ataque, está colapsando desde adentro. No solo por los misiles que caen del cielo, sino porque el ejército que debía defenderlo ha dejado de obedecer. Esto es lo que está pasando. ¿Y por qué cambia todo? Empecemos por el principio. Porque para entender por qué el ejército iraní se está desintegrando, hay que entender lo que pasó en las primeras 72 horas de la operación. Y hay que entender algo más importante todavía. ¿Por qué Irán construyó durante décadas una doctrina militar que en el momento decisivo se convirtió en su mayor debilidad? Durante 40 años, el régimen de Teherán construyó su estrategia de defensa sobre 3 pilares. Primero, a las ciudades de misiles subterráneas, cientos de kilómetros de túneles excavados en las montañas, arsenales enterrados a 80 y 90 metros de profundidad, misiles balísticos apuntando a Israel, a las bases estadounidenses en la región, a los campos petroleros de Arabia Saudita. Segundo, la amenaza del estrecho de Hormuz, el control geográfico del punto más crítico del comercio energético global, con el que Irán podía paralizar la economía mundial con solo cerrar una vía de 21 millas de ancho. Tercero, las fuerzas proxy, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y Siria, una red de fuerzas auxiliares financiadas y armadas por Teherán que podían abrir frentes simultáneos en toda la región si alguien se atrevía a atacar Irán directamente. 3 pilares. 4 décadas de construcción. Miles de millones de dólares invertidos. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos empezó a desmontarlos uno por uno. La operación Epic Fury no fue un ataque de represalia, no fue una demostración de fuerza, fue una campaña diseñada con un objetivo específico: destruir la arquitectura entera sobre la que Irán construyó su capacidad de disuasión, no los síntomas, la enfermedad. El primer objetivo, las ciudades de misiles. Irán había excavado durante años cientos de kilómetros de túneles en las montañas del Orestán, de Azerbaiyán Oriental, de Fars. Bases subterráneas a 80 y 90 metros de profundidad, diseñadas para sobrevivir cualquier bombardeo convencional. La instalación de Khorramabad, conocida internamente como Base Imam Ali, era el mayor complejo de misiles balísticos del país. Una red de túneles de entre 36 y 50 kilómetros de longitud. Cientos de misiles Shahab, 3 almacenados en galerías laterales. Rampas de lanzamiento integradas en la roca, depósitos de munición, centros de mando, personal técnico especializado viviendo y trabajando a 100 metros bajo tierra. El régimen lo llamaba su arma de represalia definitiva, su escudo estratégico. La razón por la que durante décadas ninguna potencia occidental se atrevió a atacar Irán de forma directa y sostenida, porque todos sabían que si lo hacían, la respuesta vendría desde debajo de las montañas y no habría forma de detenerla. El 2 de marzo, ese escudo desapareció en 2 horas. La operación se ejecutó en capas. Primero, en las horas previas al ataque, los sistemas de radar iraníes fueron cegados mediante ataques cibernéticos y guerra electrónica simultánea. Las pantallas se apagaron. Los operadores en los búnkeres de mando dejaron de ver el espacio aéreo. La red de alerta temprana, construida durante años con tecnología copiada y adaptada, quedó ciega en cuestión de minutos. El personal a cientos de metros bajo tierra no comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la superficie. Cuando se abrió esa ventana de indefensión total, entró el primer elemento: los B-2 Spirit, los bombarderos furtivos más avanzados del mundo, volando en silencio, sin ser detectados por los radares que ya no funcionaban, penetraron el espacio aéreo iraní y se posicionaron sobre sus objetivos. Cada uno llevaba bombas penetradoras GGB-U-57 de 30.000 libras. Esas bombas no explotan en la superficie. Están diseñadas para penetrar 60 metros de hormigón armado y roca dura antes de detonar. Su diseño aerodinámico, combinado con la aceleración de la gravedad, genera una energía cinética extraordinaria. Al impactar, producen una onda de choque sísmica que causa grietas estructurales irreparables en los sistemas de túneles. Las entradas principales de los complejos colapsaron en segundos. Los pilares estructurales internos cedieron. Las rutas de acceso quedaron selladas bajo toneladas de escombros. Más de 8 entradas principales destruidas en la primera oleada. Después llegaron los B-1 Lancer, velocidad supersónica.
entrando y saliendo del campo de batalla, cazando una por una las baterías de defensa aérea móviles que intentaban reposicionarse para responder. Cada batería que levantaba su radar para adquirir objetivos se convertía automáticamente en un objetivo. Los sistemas de vigilancia estadounidenses cubrían el espacio aéreo las 24 horas. Cada movimiento detectado en el momento. Si alguien salía a la superficie, caía un GBU-31 en minutos y finalmente los B-52 Stratofortress. Los viejos bombarderos de los años 60, que algunos analistas habían descartado como obsoletos, demostraron por qué siguen siendo el eje de la aviación estratégica estadounidense. Después de que los B-2 abrieran las puertas y los B-1 eliminaran las defensas móviles, los B-52 llegaron como arsenales volantes. Borraron del mapa los edificios de soporte en la superficie, los conductos de ventilación, las antenas de comunicación, las subestaciones eléctricas, las líneas de transmisión de energía. Sin ventilación, el aire dentro de los túneles empezó a agotarse. Sin electricidad, la iluminación se apagó y los ascensores dejaron de funcionar. Sin comunicaciones, el personal atrapado no podía coordinar ninguna respuesta. Sin acceso a la superficie, los misiles almacenados en las galerías eran inútiles. Miles de toneladas de munición de precisión, perfectamente conservada, perfectamente apuntada, completamente inaccesible. En 2 horas, más de 90 objetivos militares destruidos. Y adentro, entre 1000 y 1500 miembros de la Guardia Revolucionaria atrapados a cientos de metros bajo tierra. Sin aire, sin luz, sin comunicación con el exterior, sin posibilidad de lanzar un solo misil. El arma más poderosa de Irán, construida con miles de millones de dólares durante 4 décadas, se convirtió en la mayor trampa mortal de su propia historia militar. Piénsalo un momento, estás en un túnel a 80 metros de profundidad. En la oscuridad, sin aire fresco, las explosiones sacuden la roca encima de ti, y sobre tu cabeza, aviones de vigilancia estadounidenses trazando círculos las 24 horas, detectando cada movimiento en el momento en que se produce. Si alguien intenta abrir una salida de emergencia, caerá otro GBU en minutos. No hay escapatoria, no hay rescate posible. La montaña que durante años fue su escudo se convirtió en su tumba. Para el 4 de marzo, solo 4 días después del inicio de la operación, los resultados eran imposibles de ocultar. Los lanzamientos de misiles balísticos iraníes habían caído un 86%. Los ataques con drones de ataque unidireccional, un 73%. El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, confirmó que se habían atacado más de 1.700 objetivos en total. Los arsenales de misiles reducidos en un 90%. Los drones operativos, en un 95%. Irán había perdido su capacidad de represalia en menos de una semana. Y fue entonces cuando el ejército empezó a desintegrarse. Hay un principio básico en cualquier estructura militar. La cadena de mando funciona mientras los soldados crean que los que mandan saben lo que están haciendo. Cuando esa creencia desaparece, la estructura se rompe, no necesariamente con una rebelión armada y organizada, a veces simplemente con silencio, con ausencias, con órdenes que no llegan o que llegan y nadie ejecuta. Eso es lo que está ocurriendo en el ejército iraní. Más de 50 generales fueron destituidos o desaparecieron de sus puestos en los primeros días del conflicto. Los cuarteles en las afueras de Teherán fueron desocupados. Las unidades de la Guardia Revolucionaria que no estaban atrapadas bajo tierra empezaron a dispersarse sin dirección clara. Los mandos intermedios dejaron de recibir órdenes coherentes desde arriba. Y cuando dejas de recibir órdenes coherentes en medio de una guerra, tienes 2 opciones: improvisas o te vas. Muchos eligieron irse. Los que improvisaron, sin coordinación y sin inteligencia operativa actualizada, fueron neutralizados sistemáticamente. Cada rampa que intentaba emerger para lanzar un misil desde las laderas de las montañas fue destruida en minutos por los drones y aviones de combate estadounidenses que patrullaban el espacio aéreo de forma continua. Cada movimiento visible desde satélite se convertía en un objetivo en cuestión de minutos. La iniciativa táctica iraní quedó reducida a 0, y en la cúpula, el vacío de liderazgo agravó todo lo demás. El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, resultó herido en las primeras 24 horas de asumir el cargo. Algunos informes de inteligencia lo dan por muerto. Otros hablan de coma inducido. El régimen no lo muestra en pantalla. Solo declaraciones escritas, sin imágenes, sin vídeos, sin apariciones públicas de ningún tipo. Cuando el líder supremo de un régimen teocrático que ha construido todo su poder
sobre la imagen de fortaleza e invulnerabilidad, no aparece en pantalla en medio de la mayor crisis de su historia. La señal que manda no es de control de la situación, es de colapso total. Los soldados lo saben, los oficiales lo saben, y los mandos militares que todavía dudaban entre resistir o retirarse, también lo saben. Incluso los sectores más leales al régimen, a los que durante décadas apoyaron al sistema sin cuestionarlo, están buscando la salida. No porque hayan cambiado de ideología, sino porque un barco que se hunde se abandona independientemente de cuánto tiempo hayas vivido en él. Ahora hablemos de las rutas de petróleo, porque aquí es donde la situación geopolítica se vuelve definitiva. El 4 de marzo, la Guardia Revolucionaria declaró el estrecho de Hormuz cerrado al tráfico comercial. 21 millones de barriles al día bloqueados, una quinta parte del comercio marítimo global paralizado. Más de 150 barcos anclados fuera del estrecho esperando que la situación se despejara. El seguro de riesgo de guerra cancelado por las principales aseguradoras. El tráfico de petroleros caído un 70%. El petróleo Brent saltando de 65 a 104 dólares en días. La Agencia Internacional de Energía estimando una pérdida de suministro global de 8 millones de barriles por día. Era la carta que Irán había guardado durante 40 años. La amenaza que frenó intervenciones militares durante décadas. El instrumento de presión que hacía que Occidente dudara antes de actuar. El as que Teherán creía que ningún enemigo podía neutralizar. El razonamiento era sólido sobre el papel. El estrecho de Hormuz tiene 21 millas en su punto más estrecho. La costa iraní está tan cerca que un misil lanzado desde tierra puede impactar cualquier petrolero en cuestión de minutos. Minas, lanchas rápidas, baterías de defensa costera, drones kamikaze. El arsenal de guerra asimétrica de Irán estaba diseñado específicamente para esa geografía. En mar abierto, las grandes potencias navales tienen ventaja. En ese estrecho, la geografía trabajaba para Irán. Pero Estados Unidos no fue a neutralizar el estrecho, fue a neutralizar la capacidad de Irán de defender el estrecho. La diferencia es total. En una sola noche, los sistemas de defensa en la isla de Kark fueron destruidos, las baterías costeras de misiles antibuque eliminadas, los radares de adquisición de objetivos destruidos, las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, hundidas o inutilizadas en puerto antes de que pudieran salir. Más de 100 barcos iraníes hundidos o gravemente dañados. La capacidad naval de Irán, según la evaluación del propio CENTCOM, reducida a cero. No un barco iraní navegando en el Golfo, en el estrecho de Hormuz, ni en el Golfo de Omán. Sin defensas costeras operativas, sin capacidad naval, sin drones disponibles, sin misiles balísticos accesibles. El estrecho de Hormuz sigue siendo geográficamente iraní. Las coordenadas en el mapa no han cambiado, pero operativamente Irán ya no puede cerrarlo, ya no puede defenderlo, ya no puede amenazar con ninguna consecuencia creíble a quien lo cruce. El estrecho está abierto, y quien lo controla ahora no es Teherán. Pero hay una dimensión de esta historia que la mayoría no está contando, y es la más destructiva para el régimen. Al cerrar el estrecho de Hormuz, Irán no solo bloqueó el petróleo de sus enemigos, bloqueó el suyo propio. Irán exportaba entre 2 y 3 millones de barriles de petróleo al día. Toda esa exportación pasaba por el estrecho. Cuando Teherán declaró el cierre, cortó simultáneamente su propia principal fuente de ingresos. Los ingresos petroleros representaban el 40% del presupuesto del régimen. De un día para otro, ese ingreso cayó prácticamente a cero. Las reservas de divisas empezaron a caer a una velocidad que los propios analistas iraníes no habían calculado en sus peores escenarios. La inflación alcanzó niveles que superaron todos los récords anteriores. Irán ya había batido muchos récords en materia de inflación en los últimos años. El rial llegó a mínimos históricos frente al dólar. Las proyecciones más conservadoras estiman una caída del PIB de hasta el 22% en el año en curso. Y entonces llegó el momento más irónico de esta crisis. El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que Washington está permitiendo a determinados petroleros iraníes exportar petróleo crudo bajo condiciones controladas. Leámoslo con calma. La capacidad de Irán de vender su propio petróleo, el petróleo que está bajo su propio suelo, ahora depende del permiso de su principal enemigo. El régimen cerró el estrecho y al cerrarlo entregó la llave de su propia economía a Washington. Durante 40 años, los líderes iraníes decían ante sus cámaras de televisión estatal que el estrecho de Hormuz era el arma nuclear de Irán, el instrumento de destrucción mutua asegurada.
la razón por la que nadie se atrevería jamás a llevar las cosas demasiado lejos con Teherán. Usaron el arma, y el arma se volvió en su contra con una precisión que ningún planificador militar habría predicho. ¿Qué queda entonces de los tres pilares? Las ciudades de misiles subterráneas, selladas bajo sus propias montañas, con su propio personal atrapado dentro. El control del estrecho de Hormuz, destruido militarmente, revertido económicamente contra el propio régimen. Las fuerzas proxy en la región, desabastecidas, sin el flujo de armas y financiación que Teherán ya no puede garantizar, observando con creciente alarma cómo el paraguas protector que las cubría se ha desintegrado. Y encima de todo esto, 3,2 millones de personas huyendo de Teherán hacia el norte del país, según datos actualizados de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las carreteras hacia el mar Caspio colapsadas, las estaciones de servicio vacías, los hospitales de las provincias del norte desbordados, una crisis humanitaria en desarrollo a una velocidad que ninguna infraestructura de emergencia puede absorber. El régimen adoptó la estrategia de la destrucción mutua asegurada. Me quemo, pero me llevo el mundo conmigo. El problema es que las tasas de destrucción no son iguales. El mundo se sacudió. Los precios del petróleo subieron a $104. Hubo inflación, tensión en los mercados, incertidumbre global. Pero el mundo no se derrumbó. Irán, en cambio, perdió su capacidad militar, su poder naval, sus ingresos petroleros, la ventaja del estrecho, la cohesión de su ejército y el control de su propio territorio. Todo en el mismo periodo de tiempo. Lo que está ocurriendo en Irán en este momento no es solo una derrota militar, es el colapso simultáneo de una doctrina militar de 4 décadas, de una estructura de poder que dependía del miedo para funcionar y de una economía que dependía del petróleo para financiar todo lo demás. Los tres pilares cayendo al mismo tiempo. Y cuando los tres pilares caen al mismo tiempo, lo que viene después no lo controla nadie, ni Washington, ni Teherán, ni los analistas que llevan meses intentando predecir cómo termina esto. Lo que sí es seguro es que el mapa de Oriente Medio que existía el 27 de febrero de 2026 ya no existe, y el que vendrá después todavía no tiene forma definida. Seguiremos analizando cada desarrollo en tiempo real con los datos más precisos disponibles. Si este video te resultó útil, dale like para ayudarme a superar la barrera del algoritmo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hemos activado las membresías para quienes quieran apoyar el canal directamente. Nos vemos en el siguiente video.